ViaSpook presenta. Aprende con ViaSpook. Curso Topografía. Hola chicos, mi nombre es Fernando Mesa y soy miembro de ViaSpook y hoy vamos a resolver la pregunta uno de lo que fue el examen final del ciclo 2024-1 del curso de topografía. Así que comencemos. El enunciado de la pregunta uno fue el siguiente. Nos dice que tenemos una poligonal cerrada de 6 vértices dispuestos en sentido antihorario y nos muestra la tabla con los ángulos internos y las distancias horizontales de cada tramo. Así también nos dice que las estaciones E1 y E2 son puntos de control, es decir, los cálculos que tenemos que hallar de las coordenadas de los puntos E3, E4 y 5 los tenemos que hallar en base a estos puntos de control que son inamovibles. Así que el inciso A nos dice, considerando que el equipo tiene una precisión de 10 segundos, hallar el error angular, el error lineal y verificar si cumplen las tolerancias. Así que comenzamos con el inciso A. Para poder hallar el error angular, hallamos la sumatoria de los ángulos internos, así que como el enunciado nos mostró los ángulos internos de todos los tramos, hallamos la sumatoria y tenemos que la sumatoria total fue de 719 grados, 59 minutos y 40 segundos. Tenemos que el número de lados del polígono es 6, por ende, para poder aplicar nuestra ecuación del error angular, tenemos que la sumatoria de los ángulos que fue 719 grados, 59 minutos y 40 segundos, menos 180 por n-2. N106 nos sale 720. Entonces el error angular nos sale menos 20 segundos. Para la tolerancia angular tenemos que es igual a más menos 10 segundos, que es la precisión del equipo con el cual se hizo la medición, por la raíz cuadrada de n. N6 por los 6 lados del polígono. Y tenemos que la tolerancia angular nos salió 24,5 segundos. Y observamos que sí cumple, ya que nuestro error angular es menor a la tolerancia angular. Con el error angular total, calculamos los ángulos internos corregidos. Tenemos que el error total angular fue de 20 segundos y son 6 tramos, así que se divide entre 6 y se aplica a cada uno. Observamos que la corrección es de 3,33 segundos para cada tramo y he visto por conveniente, para no trabajar con decimales en los segundos de cada ángulo interior corregido y poder facilitar los cálculos, aproximarlos al superior o al inferior dependiendo de qué tan grande es el ángulo interior. Así que ahí lo chequeamos. Para poder hallar el azimut del tramo E1-E2, aplicamos que el azimut es igual a la tangente a la menos 1 de la coordenada en X del punto E2 menos la coordenada en X del punto E1 sobre la coordenada Y del punto E2 menos la coordenada en Y del punto E1. Así que tenemos que el azimut nos sale 0,435 radianes. Y haciendo la conversión a grados hexagesimales, tenemos que el azimut de E1, E2 es de 204 segundos, 204 grados, 54 minutos y 17 segundos. Entonces, con el azimut del tramo E1, E2 y los ángulos internos corregidos, podemos calcular los demás azimuts. Por ejemplo, para poder hallar el azimut del tramo E2, E3, es imprescindible haber calculado previamente el azimut del tramo E1, E2, porque para poder hallar el azimut del tramo E2, E3 es igual al azimut previo, es decir, el azimut del tramo E1, E2, más el ángulo corregido del tramo. Entonces, para el azimut del tramo E2, E3, tenemos que es 200 grados, 204 grados, 54 minutos y 17 segundos, más el ángulo corregido que es de 100 grados, 35 minutos y 43 segundos. Tenemos que es 305 grados, 30 minutos y 0 segundos. Así que recordamos que si el azimut nos sale mayor a 180, entonces tenemos que restarle 180 grados. Y si el azimut nos sale menor a 180 grados, entonces tenemos que sumarle 180. Aplicando esa lógica, tenemos que el azimut final del tramo E2, E3 nos salió 125 grados, 30 minutos y 0 segundos. Aplicando estos pasos para todos los tramos, hallamos los azimuts de cada tramo. Y acá se los muestro. Ok, habiendo calculado los azimuts, procedemos a calcular las proyecciones de cada tramo. Y recordamos que, por ejemplo, la proyección E1, E2 en este es la distancia horizontal por el seno del azimut del tramo.
Y para la proyección en el norte es la distancia horizontal por el coseno del azimut del tramo. Entonces tenemos que, por ejemplo, para poder hallar la proyección en el este del tramo E1, E2, es la distancia horizontal, la cual se nos fue dado de dato, por el seno del azimut. Y así en cada uno. Y asimismo para las proyecciones del norte es la distancia horizontal por el coseno del azimut del tramo. Y así hallamos cada proyección de cada tramo y al final tenemos el error en X y el error en Y. Esto nos va a servir para poder hallar el error lineal para el que nos piden en el enunciado de la pregunta. Como les mencioné, para poder hallar el error lineal tenemos que el error total en X es menos 0,213 y el error total en Y es menos 0,390. Así que tenemos que el error lineal es la raíz cuadrada del error en x al cuadrado más el error en y al cuadrado, teniendo 0,121. Para poder hallar la precisión, aplicamos que es 1 sobre el perímetro entre el error lineal. El perímetro igual nos fue dado de dato y el error lineal lo acabamos de calcular. Y observamos que tenemos que es 1 entre 8721,6. Y a la vez observamos que este al ser menor a 1 entre 5000, podemos concluir que la precisión sí cumple, ya que el valor es menor a 1 entre 5000. Asimismo, tenemos que calcular las proyecciones corregidas y usamos la siguiente fórmula. La proyección corregida del tramo E1, E2 en el este es la proyección más la corrección. Entonces, para poder hallar la corrección, lo hicimos con el dato del error total en X y el error total en Y, dividido entre 6 porque son los 6 tramos. Y entonces tenemos que, por ejemplo, la proyección corregida del tramo E1, E2 es la proyección que ya fue hallada más la corrección. Entonces es 65 menos 65 menos 0,0192 y tenemos la proyección en el este. Y asimismo en el norte, sacando la proyección en el norte más la corrección en el norte. Y así para cada tramo. Para poder calcular las coordenadas de cada punto, aplicamos lo siguiente. Finalmente, tenemos que hallar las coordenadas de los puntos E3, E4, y E5 y E6. Así que usamos que la coordenada, por ejemplo, la coordenada del punto 2, en este caso, sería del punto 3 en el este, es la coordenada E1 del punto anterior, más la proyección del punto que tenemos que hallar la coordenada en el este. Asimismo, la coordenada para en el norte es la coordenada anterior del punto que le precede en el norte más la proyección del punto que queremos hallar en el norte. Así que, por ejemplo, para poder hallar la coordenada E3, teníamos que la coordenada del punto que le precede, que es el punto E2, más la proyección del E3 y nos da la coordenada de la coordenada en X del punto E3. Asimismo, para la coordenada en el norte del punto E3, tenemos que fue el punto de control E2, que es 9860 menos 74,547 y nos da la coordenada en E en el norte. Así para cada punto y tenemos finalmente la tabla final, que esta es la tabla de Excel que he realizado para poder hallar todo lo que nos pidió en la pregunta final teniendo como resultado final las coordenadas de cada punto. Recordarles también que, como les mencioné al inicio de la pregunta, tanto el punto E2 como el punto 1 eran puntos de control y esas coordenadas son fijas y lo que tenemos que hallar lo hacemos en base a eso. Finalmente nos pide dibujar la poligonal de manera maximizada en una hoja A4. Así que acá les muestro cómo lo dibujé. Se tiene que precisar cada vértice con sus coordenadas. Y también recordar que una hoja A4 tiene dimensiones de 21 centímetros por 29,7 centímetros. Así que lo que vi por conveniente para realizar el dibujo de manera maximizada es hallar la distancia máxima en el eje X y la distancia máxima en el eje Y de la poligonal ya dibujada
que, por ejemplo, acá tuvimos que el punto E5 en X es el más grande y el punto E2 en X es el más pequeño. Entonces, para poder hallar la distancia más grande, hacemos la diferencia entre estos dos y dividido por el tamaño de la hoja 4 en el eje X, que es 0,21, y nos da que es 445,99. Y lo mismo en el eje Y. Para el eje Y, vimos que el punto más grande en el eje Y es el del E1, como lo observamos acá, menos el más pequeño en el eje Y, que es el del punto E4, que lo tenemos acá, entre el 0,297 que corresponde a la longitud de una hoja A4 y nos da 1215,99. Entonces, para poder justificar la escala que hemos usado para poder maximizar nuestro dibujo, sería una escala inmediatamente superior a la que nos mostró estandarizada, que es una escala entre 1250. Y eso sería todo. Muchas gracias y mucha suerte en su examen.